o nos ayudará a entender un poco mejor esta situación. Don Antonio, para comenzar, una guerra en Siria con los intereses de Estados Unidos, así como los intereses que tiene China, los que tiene Rusia, ¿sería este un terreno apropiado para una guerra con tantos intereses de por medio comerciales? Bueno, se esperaría que no lo fuera así porque una guerra en una región tan convulsa como el Medio Oriente, terminar de azuzar más con estos últimos bombardeos de Donald Trump, es crear las condiciones totalmente fértiles para una guerra que después nadie va a poder controlar. Evidentemente hay una serie de potencias subregionales en el Medio Oriente, al igual que potencias regionales y potencias extrarregionales que evidentemente pues empeorarían todavía más la situación en el Medio Oriente. Cuando hablamos de potencia estamos hablando de intereses profundos que hay en el Medio Oriente, como por ejemplo Arabia Saudita e Irán y Turquía. Estamos hablando de las potencias europeas que de alguna forma han estado involucradas indirectamente en el conflicto sirio y evidentemente pues la presencia militar de Rusia más las baterías antiaéreas que tiene Rusia precisamente en Siria, que es lo que han hecho de alguna forma que Assad se sostenga en el poder, al igual que el interés de Estados Unidos para cambiar el curso de la guerra. Con esto último que recientemente ocurrió con el tema de las armas químicas, evidentemente hay más preguntas y hay más dudas que en sí los efectos reales que pudo haber tenido este bombardeo, lo cual significa en el fondo, dentro del ámbito de la diplomacia, dentro del ámbito en cómo políticamente se ha estado manejando esta situación, hay una serie de hipótesis y una gran cantidad de preguntas que no se han contestado. Entonces esto deja todo mucho en tela de duda de hacia dónde puede ir la guerra en caso de que esta situación se agrave en el Medio Oriente. La intervención de los aliados, cuando hablamos, por ejemplo, de Estados Unidos con los rebeldes, pero Rusia, Irán apoyando incluso con presencia de soldados al presidente sirio. Sin embargo, China únicamente ha sido para ayuda en el tema de armas y no presencia de soldados. Bien, cuando hablamos de temas convulsos en el Medio Oriente no estamos hablando en el sentido estricto de la guerra como tal, sino que estamos hablando también de intereses comerciales, estamos hablando de intereses financieros, estamos hablando también de inversiones por los cuales China podría verse afectada si una situación de guerra en el Medio Oriente tiende a agravarse. Entonces a veces no es tan necesaria o no hace falta, no es simplemente el análisis meramente militar, sino también otro tipo de pérdidas en las que podrían incurrir las potencias cuando ven las inversiones que tienen en el Medio Oriente. Y China en particular es la que podría estar eventualmente preocupada, a pesar de que no tiene una participación militar abierta, directa, pero sí en otros aspectos que significarían el comercio o la inversión. Don Antonio, este bombardeo que se presenta el jueves anterior, ¿se da producto de un ataque con armas químicas? ¿Existe alguna teoría, incluso ya ha estado saliendo en algunos medios internacionales, que pudo tratarse de un autoataque para propiciar ese bombardeo? Mire, pudo haber sido Estados Unidos, pudieron haber sido incluso los mismos rebeldes, y cuando hablamos de que no ha habido vigilancia internacional sobre la forma en cómo todos estos grupos armados han recibido las armas, es posible perfectamente, y eso está tomando mucha fuerza cada vez, de que alguien estaba interesado en cambiar el curso de la guerra. Assad jamás hubiera sido tan imprudente en lanzar armamento químico, y no lo estoy eximiendo porque incluso también ha masacrado una gran cantidad de gente, pero no hubiera sido tan imprudente en lanzar armamento químico sabiendo de que esto se podía revertir en su contra. Don Antonio, ahora que menciona el Estado Islámico, este grupo yihadista, se presentó un ataque a 2 iglesias coptas, lo cual propició la muerte de 44 personas en Egipto, cuando hacen falta menos de 3 semanas para que el Papa Francisco visite Egipto. ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, es parte de los alcances y de los tentáculos que tiene precisamente el ISIS para, a través de sus famosos lobos solitarios, hacer posible pues ataques terroristas de esta índole. Y uno de los grandes temores es que con estos ataques que Donald Trump hizo precisamente en Siria, eso despierta el temor de que el ISIS esté atacando también otras localidades muy importantes, como es precisamente Rusia, en la cual muchos de los combatientes del ISIS que operan dentro de Siria son de origen checheno. Y recordemos que históricamente ya Rusia había tenido un conflicto muy serio con los chechenos en el Cáucaso, y el gran temor precisamente es el de Rusia, es precisamente eso. Recordemos lo que recientemente también pasó en el metro de San Petersburgo,
en donde también pues ya es un lobo solitario, fue identificado como tal y tiene precisamente sus nexos con el ISIS, y eso hace precisamente que la incertidumbre sea cada vez mayor. Don Antonio, para finalizar, uno de los temas también que se presentaron a fin de esta semana, se da el movimiento de un portaaviones estadounidenses hacia la península de Corea, en donde pues continúa también este conflicto. ¿Qué tanto le sirve a China como aliado de Corea del Norte involucrarse en este conflicto con todo lo que también se está manejando en el Medio Oriente? El hecho de que Estados Unidos esté moviendo los portaaviones son esquemas clásicos de disuasión que se esperan no lleguen a confrontación, que lo que el indicio que está dejando es un balance de poder, un equilibrio de poder necesario, una llamada de atención en donde Estados Unidos en principio estaría haciendo lo mismo sobre Corea del Norte a como lo hizo sobre Siria, y ver hasta dónde China va a reaccionar por su aliado de Corea del Norte, y ver hasta dónde bien vale una guerra por Corea del Norte a como para Rusia bien vale una guerra defender a Siria. Muy bien, don Antonio, muchas gracias. Con mucho gusto. Bien, compañera, continúe usted con más información desde el estudio principal. Gracias, Fernando. 6 de la tarde, 19 minutos. Vamos a una pausa comercial, ya casi volvemos.